distortion, our future exudes. Doesn't feel a thing for the suffering of those stuck in loops. The power of our words that glitter with hope has been stashed away like that escaped into the unknown. Compress and then release again. They peek through the gaps left behind. The lights who choose what role we'll get. Even if they're a sign, I want to be with you. Within the one remaining torch that continues ever burning. We are one. Led by the bright karma. A single string of fused emotions bouncing back and forth, clashing endlessly in dissonance. Like a thorn you can remove, it grows noxiously intimate. Our tie that binds us, though we test it every time it's forced. Regardless, our reality collapses in as we pray to save what we hold close within the everlasting forest. This hurricane of chaos fades away in the waves as we adventure beyond the nature. Clavos de sangre. Capítulo 6. Roto parte 3. Secretos. Ya habían pasado 2 semanas desde que las hermanas Amore y Sparkle fueron separadas. La primera semana fue un tanto pesada para Flurry dado a que sus tíos solo se ocupaban de ella para las horas de la comida y a la hora de comprar sus útiles escolares. Esto le disgustaba pero lo entendía, ella solo era una invitada, además de que ellos tenían un bebé. Ya había pasado por lo mismo hace 4 años cuando nació su hermana Skyla. A la hora de ir a la escuela fue una completa sorpresa para Flurry ver que Lumet no fue con ella a la nueva escuela de magia, sino que se fue a la primaria normal de Ponyville. El horario de la escuela de magia era más extenso por lo que Flurry salía horas más tarde. Y no solía tener ánimos de nada, limitándose a ir a su cuarto. Pero hoy en día todo era diferente. Flurry llega al castillo de la armonía al término de su última clase, pero al entrar ve que en las escaleras principales estaba Lumet acompañada de 2 potras Pegaso. Casi de inmediato pudo reconocer a una de ellas, era la niña fotógrafa, Penny, pero a la otra jamás la había visto. Esta niña tenía pelaje azul cian, su crin era azul marina con un mechón de arcoíris y sus ojos eran color esmeralda brillante. «Oh Flurry, llegaste temprano», dice Lutien viendo a su prima. «Sí». Comet enfadó a unos chicos y la maestra tuvo que acompañarla a la dirección. «Me alegra saber que las dos están haciendo amigos», dice una voz femenina. Las potras voltean y ven a Twilight bajando las escaleras. «No sé si puedo llamar amiga a Comet», responde Flurry rascándose la cabeza. «Lo importante es iniciar. Lumet, ¿tus amigas se quedan a cenar?», pregunta Twilight. «¿No es mucha molestia?», preguntó la pequeña Pegaso Cian con algo de timidez. «Para nada», responde Twilight con una sonrisa. La Pegaso Cian y Lutien suben corriendo las escaleras, mientras que Penny solo se limita a verlas antes de voltear a ver a Flurry. «Hola Penny», dice Flurry ladeando una ligera sonrisa. «Flurry. ¿Nunca te ha pasado que lees un libro que creías muy bueno pero conforme lo vuelves a leer se ve de peor calidad a como lo recordabas?», pregunta Penny. «Casi no me gusta leer», responde Flurry a modo de susurro. «Oh no, ya veo. Si quieres puedes jugar con nosotras», dice Penny con una amigable sonrisa. «Ahora las alcanzo», dice Flurry suspirando. Una semana más tarde. Flurry, Lutien y Twilight, quien llevaba consigo al pequeño Eclipse, esperaban en la estación de Ponyville. Las jóvenes princesas se veían ansiosas, era el primer encuentro con sus seres queridos de los que fueron separadas hace apenas un par de meses, pero lo sentían como si hubiera pasado más tiempo. A unos pocos kilómetros el tren se aproximaba, la pequeña Skyla, quien estaba al lado de su prima, estaba cabeceando mientras se tallaba uno de sus ojos. «Cariño, ¿estás segura que no quieres dormir un poco más?», pregunta Shinin preocupado a su hija menor. «Tal vez si no hubieran decidido remodelar su habitación tan tarde habríamos dormido un poco más», dice Lumet somnolienta. «¿Remodelar?», pregunta Cadence extrañada. «Sí mami», ese extraño ruido de martillazo que provenía de su cuarto, responde Skyla bostezando. «Ah no. No. No eran martillazos, solo estábamos emocionados por visitar a tu hermana», dice Shinin visiblemente avergonzado. «Esperemos no darle un hermanito», dijo Cadence en voz baja. «Un hermanito», exclamó Esquila boquiabierta.
Esperen. No sabía que martillando en las noches se podían hacer bebés. Pensó Skyla confundida. Pasan unos minutos hasta que finalmente llegan a Ponyville. Lumet es la primera en bajar corriendo del tren sin esperar a sus tíos o prima. Cuando ella baja es recibida por un fuerte abrazo de parte de su madre y hermana, mismas que se quedan así unos segundos. Flurry las observa y sonríe levemente. Al ver a sus padres y a su hermana bajar del tren siente un escalofrío recorrer su cuerpo, obligándola a retroceder unos pasos. Flurry toma aire y se acerca a su familia. Flurry. Dice que Cadence entrecortada, se sentía confundida pero a la vez feliz de ver a su hija. Por su parte Flurry pasa de largo de su madre dirigiéndose a su hermana. En un inicio la joven Potra se siente entrecortada por la presencia de su hermana mayor. Los labios de Flurry tiemblan mientras recordaba lo que pasó en la plataforma, se sentía sobre de ella, con la presión de sus padres y las miradas de los nobles. Él como de tonta manera tomó a Skyla forzándola a mirar hasta abajo y él como la había empujado, pero en vez de ayudarla se aferró a la tabla con tal de no caer. Hermana. ¿Estás bien? Preguntó Skyla un poco temerosa. Flurry, ¿qué haces? Preguntó Cadence desde su posición. Flurry traga saliva y en eso ella se pone de rodillas ante su hermana. Lo lamento. Dijo ella desde su posición, extrañando a todos los presentes. Debido al grito inicial Skyla se asusta abrazando a Lumet quien estaba cerca de ella. Lamentó lo de la plataforma. Quería correr para ayudarte. Pero mi orgullo no me lo permitió. Además estaba un poco alto, explicó Flurry desde su posición conteniendo las ganas de llorar pero con una inmensa vergüenza interna. Está bien. Articula Skyla desde su sitio. ¿Qué? Quiero decir. No me gustó lo de la plataforma. Pero nunca te odié por eso. Dice Skyla dándole palmaditas a Flurry en la cabeza. Bien, ya que todo está en orden vengan, les enseñaré su habitación, dice Twilight con una sonrisa guiando a la familia de su hermano hasta su castillo. Esa noche, las dos familias estaban reunidas en los pasillos del Castillo de la Armonía, todos ellos estaban usando un atuendo no muy formales, pero blancos casi sin su totalidad, casi sin muestras de otros colores. La puerta del cuarto de Twilight se abre y de esta salen ella junto con Flash. El Pegaso usaba un traje simple y blanco pero Twilight era la única que rompía con el esquema ya que, si bien la parte del torso de su vestido sí era blanca, la falda de este era color rojo, ella tenía recogido el cabello en un listón blanco teniendo su corona de princesa. Bien, ya podemos irnos, dice Twilight. Espera mamá, ¿por qué Spike y Eclipse no tienen atuendos blancos? Preguntó Lumet extrañada. Yo me quedaré por hoy, la verdad es que ese festival es bastante aburrido y Eclipse no tiene edad para saber eso, le responde Spike con fastidio. Bueno, si tú lo dices, dice Lutien extrañada. Bien, es hora de comenzar. Exclama Flurry. Sí. Dijeron las demás. Al salir al pueblo se veían varios puestos rodeando el ayuntamiento, desde simples puestos de comida, puestos de fotografías hasta otros más dedicados a adultos debido a sus bebidas alcohólicas. Concurso de brócoli al vapor. Exclamó Lutien frente a un puesto. Su hermana y sus primas se les unen, todas tratan de comer la mayor cantidad de brócoli posible, pero el reto era que no podían soplarle, debido a esto ninguna de ellas soportó comer más de 3. Cielos, parece que necesitan agua, dijo una voz. Ellas voltean y ven a Penny y Elisa, la otra Pegaso. Más miembros se unen a la contienda. El nivel de desafío aumenta. Dice Lutien. ¿Así es siempre? Preguntó Elisa a Lumet. Está emocionada, responde Lumet con una sonrisa. ¿Qué tal si hacemos un reto opuesto? Preguntó Penny. ¿Reto opuesto? ¿Sí? Gana quien coma más helado sin que le duela la cabeza. Dice Flurry señalando un carrito de helados al cual todas corren. Todas piden porciones de helado considerablemente grandes, empezando a comerlo en grandes cantidades, sin embargo similar al reto anterior la mayoría no puede aguantar más de la mitad antes de sentir un gran dolor en la cabeza. Con excepción de Elisa quien sí terminó su helado y no parecía afectarle. Creo que gane. Dice la Pegaso extrañada. ¿Cómo lo hace? Se preguntan las demás. No lo sé. Pero no pienso perder la competencia de algodón de azúcar. Grita Lutien sacando de la nada un trozo del mencionado dulce empezando a comerlo rápidamente. ¡Ey! No hagas trampa. Le dice Esquila. Un par de horas más tarde.
Todos los habitantes de Ponyville estaban frente a uno de los ríos del bosque Everfree. En un costado había una carreta con varias tiras de algodón cortado, las cuales Twilight le entregaba a unos guardias, mismos que se las pasaban a los ponis a sus alrededores. Cuando todos tenían una pieza de algodón, la colocaban en el río y la dejaban fluir río abajo. ¿Y ahora qué?, pregunta Flurry a su madre sosteniendo el algodón. Solo debes dejarlo fluir río abajo, responde Cadence mientras lo hacía. Demasiado literal. ¿Y por qué?, pregunta Flurry. Bueno cariño, se dice que el algodón absorbe las impurezas y al dejarlo correr estas se disuelven, explicó Cadence. Transmitirle pensamientos a un objeto. Eso suena a un escritor promedio de libros juveniles. No es que yo sepa, dice Flurry sin mucho interés. Flurry se aleja un poco de su familia, contemplando la vista desde una distancia mayor. Debía admitirlo, el pueblo era bastante bello y tranquilo de noche. Tal vez estaba siendo un poco paranoica, los pueblerinos tienden a ser muy exagerados, dice Flurry desde su posición. Creo que puedo ayudarte con eso, dice una voz. Flurry se sobresalta cayendo de espaldas, al abrir los ojos ve que frente a ella estaba una joven unicornio de piel azul verdosa y crin azul. Rayos Comet, casi me matas del susto. Le dice Flurry entre dientes. Lo siento, escuché paranoia y no me pude resistir, le responde Comet burlonamente. Creí que estabas con tu maestra, dice Flurry extrañada. Mi maestra estaba hablando con la princesa Twilight y tu mamá. No creo que note que me fui, le dice Comet sin mucha importancia. Lo único que entendí son pláticas aburridas de adultos que destrozan lo que te queda de inocencia, dice Flurry. Así que sabes. ¿Qué pensarías si eso solo fuera el comienzo?, pregunta Comet. Pues. Realmente no sé, le dice Flurry. Bueno, escuché a Luna decir que ya has leído viejas noticias de hace como 8 años, dice Comet con curiosidad. Todavía me cuesta dormir por las noches, dice Flurry. Esas noticias nunca te cuentan todo. Se dice que desde ese incidente una vez al año, desde la primera vez un habitante de las ciudades donde se va a realizar el Festival del Sol de Verano muere y desaparece, pero no solo en esa ciudad seleccionada, sino también en esta. Es por eso que los equestrianos se refieren al evento como la maldición de Ponyville, explica Comet. Hasta tiene un nombre campestre. Estos ponis son raros, dice Flurry. Se cree que si hacen el Festival del Sol de Verano en la ciudad maldita esta no tendrá efecto, pero puede que vuelva a pasar y sea completamente al azar. Comet coloca un casco sobre el hombro de Flurry, quien aún no terminaba de procesar lo que se le había contado. Así que cuídate mucho amiga, dice Comet. ¿No vas a quedarte?, pregunta Flurry. Mi maestra no tardará en buscarme, así que ya debo volver, responde Comet. Tiene razón, mis padres también deben estar buscándome. Aunque tal vez Skyla los entretenga un poco, pensó Flurry. Flurry estaba sentada en su salón de clases terminando unos ejercicios que su maestra había anotado en la pizarra. Ella deja salir un leve bostezo tomando un sorbo de su botella de agua para aguantarlo. Cuando en eso una unicornio rila de crines moradas con mechones menta entra al salón de clases. Flurry Art, dice al unicornio. Señorita Starlight. Dice Flurry desde su lugar. Te buscan afuera, dice Starlight cerrando la puerta del salón. Flurry extrañada se levanta y sale de su salón dirigiéndose a una oficina de la escuela. Para su sorpresa se encuentra con Flash Sentry. ¿Tío?, pregunta Flurry extrañada. Flash abre la puerta de otro salón dentro de la oficina pidiéndole a Flurry que entre. Al hacerlo le enseña una foto de Penny, a quien Flurry reconoce casi al instante. Si sabes algo sobre esta niña debes decírmelo, dice Flash con seriedad. No recuerdo su nombre. Pero estuvo con nosotros, dice Flurry confundida. Entonces, ¿ella se te hace conocida?, pregunta Flash enseñándole una foto de Comet. ¿Comet Harkness?, dice Flurry aún más confundida. ¿Cuándo fue la última vez que las viste?, pregunta Flash asomándose por la puerta verificando que nadie venga. La Pegaso estaba con Lumet en las competencias de dolor. Con la otra hablé un poco al terminar el ritual del fluido del algodón, responde Flurry. ¿Notaste algo raro en ellas?, preguntó Flash. No estoy segura. Mi definición de raro no está muy clara. ¿Pasó algo?, pregunta Flurry extrañada. Ninguna de las dos ha sido vista estos días. Creo suponer que tú sabes a qué se debe, le explica Flash. ¿Creen que fue una entidad extraña salida del bosque?,
Puede ser, no hay nada para comprobar o desmentirlo, responde Flash. Eso es ridículo, nadie desaparece por maldiciones, dice Flurry sin tomarlo muy en serio. Tú lo has dicho, niña. Tal vez no tengas la edad, pero además de Twilight y Spike eres la única que sabe eso, además de la única que lo admitiría. Siempre he sabido que a este pueblo no le agradan los forasteros, pero hasta ahora no se sentía. Flash saca de su armadura lo que parecía ser un separador de libros. Al hablar por este separador se conectará a otro que yo tengo. Te pediré de favor que no comentes nada de lo que acabamos de hablar, dice Flash con seriedad. ¿Ni siquiera a mi madre? Pregunta Flurry extrañada. No creo que lo entienda. Además no sabemos quién de los presentes en el pre-festival al sol de verano estuvo involucrado o hasta qué punto. No lo veas como mentir, llamémoslo ocultar para evitar pánico, explica Flash manteniendo su tono serio de voz. Sí, está bien. Dice Flurry un tanto temerosa. Flash abre la puerta y deja que Flurry salga regresando a su salón. Más tarde, Flurry regresa al castillo de la armonía un tanto cansada a sabiendas de que aún tenía bastante tarea que hacer, la mayoría para el día siguiente. Lo único que la consolaba era el hecho de que podía encontrar algo de esa información para su tarea en la sección de la biblioteca del castillo que su tía tenía dedicada a sus estudios de pequeña. Antes de llegar a la biblioteca, le pareció ver un extraño brillo rosa proveniente del interior. Flurry frota uno de sus ojos pensando que solo fue una ilusión. Ella se acerca a la puerta logrando escuchar unas voces. Supe que sigue pasando. Creí que ya no volvería. ¿Cómo es que sigue pasando? Dice una voz. No lo sé. No es seguro que vengas, quédate con tu esposa, dice Twilight. Lo siento. Es solo que... aún después de años. Aún siento que esto es mi culpa. No debí llamarte, dice la otra voz. No te preocupes. Era algo fuera de tu control. Responde Twilight con inexpresividad. ¿Fue en otra ciudad o esas niñas fueron raptadas por la luna? Pregunta la otra chica. Raptado por la luna. ¿Qué es eso? Se pregunta Flurry entreabriendo la puerta. Al hacerlo puede ver con quién estaba hablando su tía, una unicornio color ámbar de crines rojizas con mechones amarillos. Si esa niña era Cassady. Puede que se me esté acabando el tiempo. Dice Twilight por lo bajo. ¿Crees que mi hogar pueda resultar afectado? Pregunta la unicornio. Twilight suspira. No lo sé, Sunset. Tú eres nativa de aquí. Pero si estás allá. Quiero pensar que así es más probable que no tenga efecto. Explicó Twilight sobándose la cabeza. Entiendo. Lamento molestarte. Dice la unicornio dándose media vuelta. Flurry puede ver cómo vuelve el brillo rosa, pero dado el ángulo en el que ella se encontraba, no logra ver de dónde provenía. Flurry, ¿buscabas algo? Dice una voz detrás de la potra. Ella voltea y ve a Lumet. No. Solo iba a pedirle a la tía Tua y un libro. Pero ahora recordé que yo lo tengo, responde Flurry. No entiendo, responde Lúthien a punto de retirarse. Oye Lumi. Dice Flurry. ¿Sí? Dice Lúthien. ¿Sabes si en la escuela de la tía Celestia han habido estudiantes transferidos? Pregunta Flurry. Creo que sí, muchas veces, responde Lúthien sin darle importancia. Y alguna vez, Flurry se acerca más a su prima. ¿Hubo alguien de nombre Sunset? Dice Flurry en voz baja. Flurry no lo sabía, pero tanto Lúthien, que estaba cerca suyo, como Twilight, que apenas estaba saliendo de su biblioteca, lograron oírla perfectamente, como si la joven potra hubiera usado su voz normal. No estoy segura. Sé que es una amiga de mamá, pero según sé, es amiga reciente, no de la escuela, responde Lúthien extrañada. Ah, ok, dice Flurry no muy convencida, no sabía por qué, pero de las veces que ha hablado con su prima, en pocas ocasiones sentía que ella fuera genuinamente honesta. Lumet. ¿Es malo guardarle secretos a tu familia y a tus amigos? Pregunta Flurry. Claro que sí, las mentiras son horribles, dice Lúthien. Tanto Flurry como Lúthien se quedan calladas. Estás mintiendo, dice Flurry con seriedad. ¿Qué tonterías dices? Pregunta Lúthien extrañada. Tú. No, ustedes me mienten. Me han estado ocultando cosas desde que llegué a este horrendo pueblo, dice Flurry con disgusto. Qué curioso que lo digas, Flurry, se escucha. Flurry voltea y ve a Twilight.
Estoy segura que eres una niña que nunca miente y mucho menos le oculta cosas a su familia, dice Twilight con seriedad, ensombreciendo su rostro, impidiéndole a Flurry y Lúthien ver su expresión facial. ¿Eres una niña muy honesta?, pregunta Twilight. Yo no oculto nada, responde Flurry. Ella no se percató, pero en el momento en el que Twilight entró en escena, Lúthien se fue. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Yo lo vi, Flurry, dice Twilight. ¿De qué hablas?, dice Flurry extrañada. ¿Ahora quién oculta cosas? Hablaste con Flash en horas de clases, pero no me lo dijiste, ¿verdad? ¿Qué? Solo estábamos hablando de metodología de investigación, dice Flurry. Mentira, parecías bastante angustiada, le dice Twilight. Es que me emociona mucho los distintos métodos, responde Flurry. Pero eso no es todo, vi que hablaste con Comet la noche del pre-festival del sol, eso tampoco me lo dijiste. Es que ella es una apasionada del estudio, dice Flurry. Mentira. Y cuando recién llegaste angustiada corriste a contarle todo a Cadence, dice Twilight. Ella solo quería saber cómo estoy, responde Flurry. Mientes de nuevo. También papá. Mientes. Skyla. Mentira. En ese momento Twilight alza la mirada, la cual era fría y penetrante, pero lo más extraño eran sus ojos, las iris de los mismos se habían vuelto color rojo. Twilight se acerca a su sobrina. Verás, Flurry. Todos tenemos secretos, y no lo olvides, la curiosidad mató al gato, explica Twilight estando frente a frente con su sobrina. Y revivió de inmediato. No, los muertos se quedan. ¿Comprendes?, pregunta Twilight dándole unas palmaditas en la cabeza a Flurry. Sí. Twilight se reincorpora a la par que sus ojos vuelven a la normalidad. Buena niña, dice Twilight con una calmada sonrisa antes de retirarse. Al ver esto, Flurry sale corriendo por el pasillo sin voltear atrás hasta llegar a su cuarto. Ella cierra la puerta de golpe y coloca el cerrojo en la puerta mientras hiperventilaba. No puedo sentirme segura en este pueblo lleno de locos. Si no son ellos. Son los ponis que están en este castillo llamados familia. Debo tomar precauciones. Mientras tanto, en la habitación de Twilight, la alicornio lavanda se levanta con cuidado de su cama mientras mesía en sus brazos al pequeño Eclipse, quien dormía pacíficamente. Ella se dirige a la cuna del bebé colocándolo en esta para cobijarlo. Al verlo dormir tranquilo, ella sonríe, procediendo a ir a su cama, donde abre un cajón de su mesa de noche. De este saca una pluma y un trozo de pergamino. Ella dobla su nota y la coloca en la cuna, en un área donde el bebé no pudiera estropearla pero aún así fuera visible. Acto seguido y con mucho cuidado, ella abre con cuidado la puerta dirigiéndose a la salida, corroborando que nadie la vea entre los pasillos antes de salir de su habitación. A los pocos minutos de que ella se fue, entra Flash al cuarto. Twilight, dice Flash entrando, pero callándose al ver en la cuna a Eclipse dormir. ¿Tú ahí?, articula Flash como un susurro. El Pegaso se dirige al baño asomándose por la puerta del mismo, extrañándose de no encontrar a su pareja por ningún lado. Qué raro, dice Flash asomándose por la cuna del bebé, logrando ver entre las cobijas aquella nota. Este la toma y la lee. Volveré para la cena, no le quites los ojos de encima a Flurry, mientras más tiempo la dejes sola, menos es nuestro tiempo, aún puedo salvarla, todavía no es muy tarde. Flash arruga el papel tirándolo a la basura. Lo siento, Twilight. Pero no sé si puedo confiar en ti. Capítulo 7. Roto parte 4. Sospechas. En la biblioteca del castillo, Twilight va a una de las estanterías más altas, donde no tenía un libro sino un pequeño cofre. Ella lo toma con su magia al mismo tiempo que de esa estantería toma un joyero. Al dirigirse a la mesa, abre el joyero, extrayendo del mismo un collar de oro con una hermosa gema roja incrustada en el centro. Twilight se queda quieta unos segundos. El solo hecho de ver esa gema de frente le era difícil, pues la misma despedía un aura de oscuridad apenas soportable para cualquier ser de luz cerca de ella. Con cuidado, Twilight extrae la gema del collar colocándola en el cofre. Es entonces que, como si de una llave se tratara, el cofre se abre revelando un viejo y maltratado libro de cuero negro, cuyos bordes estaban bordados de inscripciones plateadas, y el mismo estaba resguardado por un alambre de púas.
Twilight toma el libro, dirigiéndose a una puerta más pequeña de aquel lugar, una pequeña bodega donde tenían artículos de limpieza. Ella cierra la puerta y sin necesidad de quitar el alambre del libro esta es capaz de abrirlo perfectamente. Al hacerlo sus globos oculares se vuelven completamente rojos, sin dejar rastro de iris o pupilas, levitando por unos segundos en el aire sin necesidad de usar sus alas, quedando en una especie de trance mientras recitaba unas palabras. Conforme lo hacía el marco de la puerta comienza a llenarse de inscripciones que aparecían como un brillo blanco quedando en negro al término de su grabado. Cuando las inscripciones finalmente rodean todo el marco Twilight vuelve al suelo y sus ojos recuperan sus iris y pupilas normales. Esto es una locura. Pero sin Penny no tengo otra alternativa, ella es la única que podría ayudarme, se dice Twilight a sí misma tomando el libro y el collar. Ella se dirige a la puerta abriéndola con su magia procediendo a entrar en esta. En su soledad Flurry se sobresalta al escuchar golpes en la puerta, ella la entreabre con cierto temor, pero se calma al ver que era Flash cargando a Eclipse. Flurry aún apanicada procede a contarle a Flash lo que había pasado hace unos segundos con Twilight. El Pegaso solo escuchaba atento con una expresión facial bastante seria. Tengo la impresión de que era su víctima original en vez de Penny o Comet. Completa Flurry jadeando mientras recuperaba aire. Es difícil predecir a quién pueden demo poseer en estas fechas, responde Flash pensativo. Tío. ¿Quieres repetir eso último? Sonó muy tonto, le dice Flurry. Perdón. No es algo que me haya inventado, es una frase de este pueblo, los desaparecidos son los demo poseídos y los muertos los malditos, le explica Flash. Eso no tiene sentido, ¿qué le pasa a estos pueblerinos? Ahora que lo recuerdo Twilight por poco fue la primera víctima hace 8 años. Estos eventos de algún modo se vinculan con la realeza. Pensaba Flash para sí mismo. Por ahora Twilight no está en el castillo, comentó Flash. Mi tía. ¿Tu esposa loca? Evidentemente. Pero Ejem no es mi esposa, recalca Flash. Un pequeño consejo, evita mencionar a una tal Rainbow Dash. ¿Crees que la has visto alterada? Pues no has visto ni la mitad del show, niña. Quiero decir, no creerás que las cicatrices en su cuello y orejas fueron caricias. Por ahora no salgas del cuarto más que para ir a la escuela. Cierra las puertas y ventanas con seguro. En cuanto Flash la dejó sola, lo primero que Flurry hizo fue ir por el libro con la cutie mark de su madre, y sin escribir un primer saludo o preguntarle cómo había sido el viaje de regreso, lo único que se limitó a escribir fue: Mamá. ¿Quién es Rainbow Dash? Una vez escrito esto, Flurry cierra puertas y ventanas de la habitación, quedándose en su cama en todo momento. En un punto la voz de Spike la llamó para cenar y aunque ella estaba muriendo de hambre, le mintió al joven dragón diciéndole que no tenía hambre. Spike le preguntó si quería que le subiera la cena. Pero Flurry solo se negó. Esa noche fue particularmente difícil para la joven Potra, pues no pudo dormir tranquila, por muy cansada que se sintiera o por muy quieta que ésta permaneciera, su cuerpo simplemente seguía activo, haciéndola incapaz de conciliar el sueño esa noche. Debido a esto, a la mañana siguiente, cuando Flurry se despertó eran las 11 de la mañana, se había quedado muy dormida. Ella se dirige al baño a lavarse, viendo sus marcadas ojeras y su crin despeinada. Aún cansada, él se dirige al comedor. La verdad, ella no esperaba encontrar nada, pero para su sorpresa había un plato con algunos panqueques y condimentos dulces cerca de estos. A su lado había una nota. Para que comas algo. Spike. Al leerla, Flurry se muestra extrañada, pero decide sentarse y usar su magia para darle una mordida. En un inicio ella se calma al degustar de su platillo. Sin embargo, esa alegría no tarda en desaparecer al sentir un dolor punzante en la lengua. Ella se estremece al sentir el sabor de la sangre en su boca, por lo que de inmediato escupe lo masticado. Al revisar la masa del pan se queda sin aliento al ver una aguja asomándose entre las migajas. No estoy a salvo en este lugar, pensó Flurry quedándose estática en su lugar. Sus cascos temblaban y por su frente escurría el frío sudor, tornando más pálido su rostro. La siguiente semana fue bastante dura para la ex princesa, pues ella no dejaba de tener pesadillas. Flurry despertaba a la mitad de la noche sudando y gritando del pánico. Siempre se tenía que recurrir a Flash para calmarla, ya que no quería cerca suyo a Twilight, Spike o Lutien. Siempre que ellos estaban presentes, Flurry no paraba de gritar implorando que se fueran.
Ya pocas eran las ocasiones que salía del cuarto, ellos tenían que dejarle la comida fuera ya que se la pasaba todo el día dentro. Sin muchas opciones, Twilight se vio obligada a pedirle ayuda a Cadence y Shining Armor, diciéndole de la situación. En un inicio ellos no estaban seguros dado a que estarían rompiendo parte de las normas del acuerdo. Pero luego de que Twilight les dijera sobre que ya no salía para comer y se la pasaba encerrada, fue que ambos ignoraron el acuerdo yendo de inmediato a Ponyville. Lo cual fue otro intento inútil, puesto que si bien, si se sentía más tranquila en presencia de sus padres, ella no les respondía ninguna pregunta ni les hablaba de nada que tuviera que ver con Ponyville. En la noche, Cadence y Shining Armor se encontraban en uno de los balcones del castillo observando con tristeza el pueblo nocturno. En eso llega Twilight. Skyla, Eclipse y las gemelas ya están dormidos, les dice Twilight llegando con ellos. Al menos alguien en este castillo puede tener un poco de paz, dice Shining Armor decaído. ¿Cómo sigue? Pregunta Twilight visiblemente preocupada. Hace poco regresamos del doctor. Él le recetó pequeñas dosis de somníferos para que pueda descansar. Espero que le hagan efecto, Cadence con un nudo en la garganta. ¿Somníferos? Eso es un poco extremo, ¿no creen? Pregunta Twilight. ¿Y qué otras opciones teníamos? Ella ya lleva 2 semanas así. Ya no sabíamos qué hacer para ayudar a nuestra hija, le responde Shining Armor entrecortado. No han hablado con la princesa Luna. Tal vez ella pueda decirnos qué es lo que sueña, le dice Twilight. Sí. Qué gran idea, Twilight. Como no lo habíamos pensado. Responde Cadence entre dientes, sorprendiendo a su esposo y cuñada. Lo siento. Dice Twilight con sumisión. ¿Por qué? Pregunta Shining Armor. Ustedes la dejaron a mi cargo. Confiaron en mí para cuidar de ella. Ella era mi responsabilidad estando aquí. Y miren lo que pasó. Ustedes no tienen que pagar por lo que es mi culpa, dice Twilight con un tono quebrado. No. No es tu culpa. Nosotros. Debimos prestarle más atención desde el inicio. Hablo Shining. Shining, no quieras exculparme de los hechos. Yo soy la culpable de que Flurry esté tan enferma y no sé cómo revertir esto. Nunca fue necesario yo. Murmuró Twilight. No tenías forma de saberlo. Además tú tienes hijas gemelas y ahora un bebé. Saldremos de esta, dice Cadance con un nudo en la garganta limpiándose unas lágrimas. De repente se escucha un ruido de algo crujiendo, este ruido pasa inicialmente desapercibido por los tres, pero cuando escuchan una serie de ruidos de muebles rotos seguido del llanto de un bebé es cuando se ponen alerta. Eclipse. Dice Twilight viendo a su hermano y cuñada. Los tres se dirigen al cuarto de sus respectivos hijos. Cuando Shining y Cadence llegan al cuarto de Flurry intentan abrir la puerta, pero la misma se encontraba bloqueada. Cariño. Abre la puerta. Pide Cadence en un tono de voz suplicante. Sin embargo, el ruido se detiene y en su lugar predomina un inmenso y nada relajante silencio, incluso los llantos de Eclipse dejaron de escucharse. Iré por la llave, dice Shining a punto de retirarse. No. Dice Cadence extendiendo sus alas, ella se estrella con fuerza contra la puerta, en un inicio esto no surge ningún efecto más allá de agrietar el cristal de la puerta. Pero luego con su magia Cadence se concentra en el picaporte logrando congelarlo. Shining le da un puñetazo al mismo y este se rompe dejándoles el paso libre a ambos padres. Flurry, hija. ¿Dónde estás? Dice Cadence alterada al no ver a Flurry por ningún lado. Cariño. Le dice Shining. Vamos, cariño. Sal de donde estés. Ven con mamá, dice Cadence suplicante. Querida, le dice Shining a su esposa. Flurry. Grita Cadence desesperada. Cadance. Alza la voz Shining. ¿Qué quieres, Shining? Le dice Cadence a su marido entre dientes. SHHH, no grites tanto. Creo que la estás alterando. Le dice Shining. Ambos se quedan callados unos segundos. Al hacer esto, pueden escuchar unos ahogados gemidos. Shining se dirige a un armario en el cuarto abriendo sus puertas con cuidado sin hacer movimientos agresivos. Al hacerlo ve a Flurry recostada en posición fetal mientras con sus cascos no dejaba de rascar su garganta con desesperación. Aléjense de mí. No me toquen. Grita Flurry muy alterada. Cariño. Por favor, tranquila. Somos nosotros, mamá y papá, dice Cadence acercándose al armario. Tranquila, hija. Estás a salvo, le dice Shining con un tono suave mientras la abraza. La tía Twilight es mala. La tía Twilight es mala. Decía Flurry entre lágrimas aferrada con fuerza a su padre. No, cariño.
Estás un poco confundida. Ella nunca te haría daño, le dice Cadence uniéndose con su esposo al abrazo, mientras ambos trataban de calmar a su hija mayor. Que no se me acerque. Que no me toque. Flurry no pudo terminar pues en ese instante cae aparentemente dormida en los brazos de su madre. ¿Qué? ¿Pero qué acaba de pasar? Primero estaba como loca y ahora esto. Dice Cadence preocupada colocando una oreja cerca del pecho de su hija corroborando que aún respiraba, pero muy débilmente. Antes de que Shinin pudiera decirle algo, Flash entra de golpe al cuarto. Al verlo la pareja se mira extrañada. No está aquí. ¿No la han visto? Pregunta Flash desesperado a Shinin y Cadence. ¿Eh? ¿A quién? Pregunta Shinin confundido. Eclipse. Fui corriendo a ayudar a Twilight, pero al llegar a su cuarto no lo escuché llorar, pero tampoco estaba por ningún lado, dice Flash muy desesperado. Vimos a Twilight ir por el bebé. De seguro está con él, le dice Cadence levantándose con su hija en brazos. Esa es la cuestión. Twilight. Habló el Pegaso pero es interrumpido. Desapareció. Grita Spike llegando detrás de Flash. Tenemos que buscarlos. Dice Cadence preocupada. No. Dice Shinin de golpe. ¿Cómo puedes decir eso? Se trata de tu hermana y tu sobrino. Le grita Spike indignado. Creo que ahora ese es el menor de nuestros problemas, dice Shinin Armor levitando con su magia un pequeño frasco. Cadence voltea a ver a su esposo, su rostro palidece al ver lo que éste sostenía. Flurry. Ese se tomó todos los somníferos. Cadence casi se desmaya de no ser que Flash y Spike le ayudan a mantenerse de pie. Hace una hora. Twilight salía del cuarto de las gemelas, ella sonríe al ver a sus dos hijas dormidas con su prima Skyle, ella se dirigía a su cuarto para revisar a Eclipse cuando en eso escucha unos pasos detrás de ella. Esto la hace voltear de golpe encontrándose con Flash. Oh Flash. Solo eres tú. Dice Twilight aliviada. Sí. Solo soy yo, dice Flash con seriedad. Iré a ver a mi hijo. Dice Twilight extrañada por la actitud del Pegaso. Cuando ella da un par de pasos al frente, se topa con el mismo Flash quien había volado para cortarle el paso. ¿Qué estás haciendo? Déjame pasar, dice Twilight un poco molesta. Espera. Solo quiero preguntarte algo. Le dice Flash con seriedad. ¿Qué pasa? Pregunta Twilight. Lo que le pasa a Flurry. No es una coincidencia, ¿verdad? Pregunta Flash. Para ser honesta me impresionaría si lo fuera. Está muy rara, responde Twilight cabizbaja. Mientes. Ella está presentando los mismos síntomas que tu amiga Pegaso. Irritabilidad. Sentidos aumentados. Ausencia de apetito. Fiebre extrema. E insomnio. ¿O vas a negar que no era lo mismo que a ella le pasaba? Son coincidencias, responde Twilight con severidad. Sí. Y supongo que las muertes y desapariciones desde entonces también han sido coincidencias, le dice Flash con ironía. No podemos tener una conversación cuando te pones así, dice Twilight a punto de pasar de largo de él. No lo harás. No vas a librarte de esto con tu eterno letrero de Flash está loco. No funcionó cuando quedaste preñada de las gemelas y ahora funcionará menos. Ya te lo dije. Son solo coincidencias. Flurry no va a convertirse en un monstruo, responde Twilight con seriedad tomando un casco de Flash. ¿Cómo puedes estar tan segura? Pregunta Flash entre dientes, por un momento esto pareció un gruñido. El Pegaso se ponía un tanto nervioso, pues por mucho que jalara su brazo Twilight no parecía tener intenciones de soltarlo. Hasta que, ella toma con firmeza su casco, dándole un leve tirón que lo contractura, mostrando una marca de dientes en el mismo. Porque a diferencia de Rainbow, Flurry no tiene la mordida. En un bosque negro un portal es abierto, de este sale disparada Twilight quien rueda por el suelo hecha bolita, pues protegía lo que cargaba en cascos, ella rueda varios metros colina abajo hasta estrellarse contra un árbol, usando su cuerpo para proteger lo que cargaba en brazos, pero aún así pudo escuchar como de su espalda salía un fuerte crujido, dejándola inmóvil varios segundos en el piso, mientras el bebé que sostenía en brazos no dejaba de llorar. Ya Eclipse. Ya pasó. Mamá está aquí. Por favor no llores. Pide Twilight intentando calmarlo, pero en respuesta Eclipse deja salir un grito llorando con más fuerza. Tal vez no fue tan buena idea traerte.
Pero no sé si es Flash o Flurry quien esté maldito. Nuestro castillo no es seguro para ti. Pensó Twilight acomodando a Eclipse en su pecho. El pequeño deja de llorar y en su lugar se puede escuchar como succionaba algo con su boquita. No. No puedo rendirme. No al primer intento. Tal vez aún no sea muy tarde. Pensaba Twilight mientras se arrastraba con dificultad, logrando sentarse con mucho esfuerzo, quedando apoyada en aquel árbol, teniendo cuidado de no soltar a Eclipse. Pasan 3 días desde aquel incidente nocturno en el que Flurry se tomó todo el frasco de somníferos y de que Twilight haya huido con el pequeño Eclipse. En estos momentos la joven Flurryard se encuentra en el hospital de Ponyville, siendo atendida por los mejores médicos de Equestria que habían sido llamados por Shinin y Cadence. Ambos padres estaban en extremo preocupados por su dormida hija. El diagnóstico fue muy claro: la potra sufrió de una severa sobredosis de los somníferos, teniendo la suerte del rápido actuar de sus padres en llevarla a urgencias, ya que en sus palabras si hubieran tardado aunque sea 5 minutos más, ella no habría sobrevivido. En estos días Cadence ha sido quien más ha vivido noches en vela cuidando de su hija, dormía poco y casi ni comía, aun si por momentos recibía visitas de apoyo del resto de las Manes 6, las princesas o incluso de su hija menor, ella no les prestaba atención. Negándose a abandonar el hospital hasta no ver a Flurry despierta. Esa tarde. Princesa. Shinin pregunta si gusta algo de comer, le dice Flash a Cadence entrando al cuarto. Cadence solo lo mira de reojo notando algo. Flash tenía un vendaje en uno de sus cascos. Princesa. Los médicos hacen todo lo que pueden. Debería dejar que... Flash es interrumpido. Ellos hacen su trabajo así como yo. Tú también deberías hacerlo. Sea como sea. No parece ser suficiente, le responde Cadence con seriedad. Bueno. Con todo respeto. Pero no creo que logre hacer mucho estando aquí, le dice Flash. Yo sé que no puedo hacer nada. Le he fallado tanto en tan poco tiempo. Como su madre lo mínimo que puedo hacer es estar con ella, dice Cadence con un nudo en la garganta, haciendo un gran esfuerzo por aguantar las ganas de llorar. Flash iba a decir algo pero de pronto entra Shining Armor, el unicornio blanco le pide a Flash que espere afuera, a lo que este asiente retirándose. Shining llega con su esposa abrazándola. Cariño. Sé que estás preocupada por nuestra hija. A mí también me atormenta verla así. Pero si continúas así, tú también te enfermarás, le dice Shinin muy preocupado a su esposa. Shinin. No digas nada. Tu boca dice una cosa pero tus acciones dicen otra. Pareces más preocupado por lo que pasó en el bosque hace 2 semanas que por nuestra hija, le dice Cadence apartándose bruscamente de su marido. Cadence, yo no. Dice Shinin entrecortado y bastante sorprendido por la actitud de su mujer. Por favor déjame sola. Dice Cadence sin voltear a verlo y con un tono de voz inexpresivo. Shining Armor sale un momento del cuarto, pero cuando vuelve este traía consigo una gran bolsa de papel con comida y venía acompañado de su hija menor. Cadence voltea a ver a su esposo e hija con algo de indiferencia. Mientras que Shining y Esquila se sientan en un sofá cerca de la cama. Pasan las horas y aunque la familia no se retira, sí empiezan a sentir cansancio, sobre todo Cadence quien no se aparta de la cama de su hija, la única que permanecía despierta cuidando de los 3 era la pequeña Skyla. Finalmente y después de horas de estar estática, la fatiga empieza a vencer a Cadence, quedándose dormida apoyada sobre la cama de Flurry. La pequeña Skyla se acerca con su madre colocando sobre ella una manta, la joven potra sube a la cama de su hermana suplantando brevemente a su madre en la tarea de cuidar a su hermana. Mientras eso ocurría, a petición de Flash, Spike y las gemelas. Las princesas Luna y Celestia han enviado varios guardias a buscar a Twilight y a Eclipse por varias ciudades y pueblos vecinos de dichas ciudades. Luna no estaba muy segura de esa búsqueda, por lo que ella pidió que se le buscara en el perímetro del castillo abandonado y en los alrededores del bosque Everfree. Flash lo veía ilógico ya que sentía que era poco probablemente que ellos estuvieran allí, no teniendo idea de cuán equivocado estaba, ya que en efecto ellos sí estaban en el bosque Everfree. Y aunque los guardias de Luna exploraran todos los rincones del bosque no los encontrarían, ellos estaban en un punto inaccesible debido a una muralla construida de magia maligna y corrupta impidiéndole el paso a los intrusos, exceptuando a quienes tuvieran una esencia oscura en sí mismos gracias al uso de la magia que componía la barrera, o en su defecto conocieran el hechizo para abrirla temporalmente. Y Twilight tenía ambos.
Pasaron semanas de búsqueda inútil, ni ella o el bebé aparecían por ningún lado. Esto entristecía a las gemelas, quienes estaban asustadas por la ausencia de su madre y su hermanito, pese a que Flash y Spike intentaban distraerlas y que no pensaran en eso. Era poco o nada lo que ellos podían hacer, no podían llenar el vacío que su madre dejó. Esto en parte molestaba a Flash, quien no terminaba de entender qué fue lo que pudo pasar por la cabeza de Twilight para irse sin más en un momento crítico, dejándolo a él, a Spike y a sus dos hijas a la deriva, completamente a su suerte. Hoy en día, en el pueblo de Everfree, la pequeña Elisa logra atravesar la barrera, llegando al bosque marchito del perímetro del pueblo. La potra cargaba consigo un par de alforjas llenas de material médico, algunas medicinas y pañales. Cuando ella sale del perímetro del bosque se encuentra con Rainbow Dash. Elisa, por fin te veo. Me tenías preocupada, dice Rainbow abrazando a la potra. Lo siento. Fue muy difícil conseguir todo esto sin que sospechen de mí. Los ponis están muy paranoicos, dice Elisa con pesar, correspondiéndole el abrazo a Rainbow. Lamento ponerte en tanto peligro por ella. Dice Rainbow con pesar. Pero... ¿ustedes no son amigas? Pregunta Elisa confundida. No. No lo somos, le responde Rainbow con seriedad. Hacía un par de días que mientras Rainbow y Elisa se encontraban merodeando el bosque, cuando venían de regreso pudieron escuchar varios ruidos poniéndolas alerta. Esta alerta fue mayor al escuchar un sonido peculiar, un sonido como si fueran llantos. Fue entonces que pasó, mientras ambas seguían los llantos la encontraron a una inconsciente y agonizante Twilight recargada en un árbol. Lo que lloraba era el pequeño Eclipse, quien estaba cerca de ella llorando desesperadamente. Sin muchas opciones ellas decidieron llevárselos consigo. En un inicio su plan era regresar a Ponyville y dejarlos en la entrada del hospital. Sin embargo rápidamente cayeron en cuenta que eso sería imposible dado a la cantidad de sangre que había perdido Twilight. El tiempo era valioso, aunque Rainbow no se sentía del todo preocupada, pues estaba consciente de que hace 8 años había sobrevivido a algo peor. Esa tarde, Rainbow y Elisa colocan unos peces en unas varillas y los colocan en el fuego. A un par de metros de ellos había un tapete en el que se encontraba recostada Twilight, a sus alrededores estaban Eclipse y un bebé Pegaso. El pequeño Eclipse jugaba con un par de libros que Twilight había traído, sin embargo la propia Twilight los deja fuera de su alcance con ayuda de su magia. No, Eclipse. No puedo prestarte esos libros, le dice Twilight logrando sentarse. Sigues siendo muy resistente, me sorprendes. Otro en tu lugar habría muerto, dice Rainbow a la distancia. ¿Por qué? Murmuró Twilight. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ayudas? Estuviste fuera de mi vida por 8 años. Y ahora de la nada llegas a ayudarme a mí y a Eclipse. Dice Twilight con inexpresividad. ¿Hubieras preferido que te dejara en el bosque desangrándote y al niño a la deriva? Pregunta Rainbow con seriedad. En estos momentos. La verdad no sé qué pensar. ¿Me creas o no? La verdad no escape de Ponyville por mí. Responde Twilight. ¿Entonces a qué se deben tus actos heroicos? Pregunta Rainbow con ironía. ¿A qué necesito encontrar los ingredientes para fabricar el compuesto C-124? Responde Twilight con seriedad. Interesante. Dice Rainbow sacando uno de los pescados entregándoselo a Elisa. ¿Por qué ese interés en volver a fabricar esa cosa? No creo que lo quieras para ti. En ti tendría los efectos contrarios y sería fatal, comenta Rainbow. No seas tonta. Si me quisiera suicidar no tomaría una ruta tan larga. Lo necesito para mi sobrina, responde Twilight un tanto ofendida. La pequeña Alotas está maldita. Eso sí es una sorpresa, dice Rainbow visiblemente sorprendida. Mami. ¿De qué habla esa pony? Me asusta, dice Elisa escondiéndose detrás de Rainbow Dash. ¿Mami? Se preguntó Twilight. Twilight se encontraba frente a frente con una yegua de pelaje negro, crin rojiza y ojos dorados. Misma que la miraba con odio y completa repugnancia. Nunca te ha importado una mierda lo que pase con mi familia, tú solo me pides ayuda porque está empezando a afectarte, de lo contrario ni estarías aquí, dice la yegua. Tienes razón, dice Twilight. ¿Qué? Escucha. Tauriel. Yo no estoy aquí porque quiera tu perdón o ganarme tu confianza con tontas excusas. Soy egoísta y estoy hecha una basura. Pero ya estoy cansada. Ya no quiero morir.
Las dos sabemos que por separado jamás podríamos hacer nada para detener a Kasadi, dice Twilight arrodillada ante ella, cosa que la sorprende. Oye. Levántate, dice la chica de nombre Tauriel a Twilight. Si quieres cúlpame y ódiame por siempre. Estás en todo tu derecho. Después de todo esto no estaría pasando si no fuera por mi estupidez. Acepto mi culpa. Pero por favor ayúdame.